Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, don Pablo Iriart, buenas noches. Buenas noches. Gracias, don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues esta noticia causó enormes reacciones. Se dio a conocer ahí el jueves en la tarde, jueves en la noche, y todo el viernes y el fin de semana ha provocado columnas, reacciones, declaraciones, la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional. Hemos escuchado muchas versiones distintas de las consecuencias que esto pudiera traer al Partido Acción Nacional, de la cerrazón de Ricardo Anaya, de que el tiempo electoral se agotaba para Margarita y poder registrar una candidatura independiente ante el INE, cosa que sucedió ya este fin de semana. Tu lectura y su lectura y valoración sobre estos hechos. Pablo Enrique. Mira, creo que ha sucedido algo importante que puede cambiar el horizonte para la elección de julio próximo, y tenemos también el fracaso de Ricardo Anaya. La función del presidente de un partido es, una, evitar que se dividan, es conciliar, mantener el partido unido, y segundo, ganar elecciones. Creo que con esto fracasan lo primero y pone en riesgo lo segundo, que es ganar elecciones, cuando el PAN tenía amplias posibilidades de ser altamente competitivo. ¿Es ambición personal? Sí, señor. ¿Solamente? Sí, porque el factor de discordia es él. O sea, no es que no haya podido conciliar a dos grupos, que si los neopanistas con los norteños o con los del sur. No, es porque mantuvo la dualidad de candidato, precandidato presidencial y presidente del partido. Ese fue el problema, la ambición de Anaya. Hay dos lecturas que pueden hacerse a las consecuencias de la salida de Margarita. La primera refiere que, faltando tan poco tiempo para hacer una precampaña, posicionamiento, en realidad Margarita va a caer en las preferencias electorales cuando se le mida como candidata independiente, ya no como posible aspirante del PAN. Y en ese sentido, hay quien piensa que el efecto que tendrá la candidatura de Zavala, que aparentemente el jueves se formaliza, bueno, su aspiración como candidata independiente va a ser menor, mucho menor de lo que en primera instancia parecería. Y una segunda lectura es la que dice que no, que va a mantener un porcentaje muy alto y le va a quitar 7, 8, 9 puntos al PAN. Sin ellos, el PAN, o en su defecto el Frente, si es que se consigue aterrizar el Frente, van a perder la posibilidad de ser competitivos en esta elección. Estas dos lecturas son contradictorias. Y creo que en los próximos días quizás veamos más claramente para dónde se inclinan las cosas. Yo me quedaría con la que hoy publica en El Financiero Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita, donde refiere que en la decisión de Margarita prevalecieron básicamente los criterios éticos y se dejó de lado el cálculo electoral. Y admite que eventualmente tienen razón quienes dicen que Margarita se está lanzando a una aventura donde hay muchas incertidumbres, donde no sería nada difícil que en términos del efecto electoral hubiese un fracaso, que no se fracturara el PAN, que simplemente hubiera un grupo pequeño de personas que la siguiera. Creo que es uno de los escenarios que pueden planearse, y en ese sentido creo que yo no vería como una derrota plena de Ricardo Anaya. Creo que él va a ser el candidato del PAN y eventualmente el candidato del Frente. Perdón, coincido con esto último, pero matizaría lo primero que dijiste, Enrique, que en el escenario más optimista tendría un 7-8% Margarita. No, yo creo que, cuidado, en las próximas encuestas, hasta que empiecen, de aquí a que empiecen las campañas, Zavala va a seguir en segundo o en tercer lugar. A los ojos de la población, creo que ella fue víctima de un atraco.
es una víctima y somos muy susceptibles a ese tipo de atropellos. Sobre todo son sensibles en el Partido Acción Nacional. Al que se le quiere marginar siempre se le termina apoyándose. Ahí está el caso de Felipe Calderón, ahí está el caso de la propia Josefina Vázquez Mota, la candidatura presidencial. No, yo pago por ver. No aventuraría, pero tampoco me extrañaría que Zavala fuera la más cercana seguidora a López Obrador, aún como independiente, en las próximas encuestas. Pues es un pronóstico aventurado. Juan Ignacio refiere en este artículo sí lo ético y todas las razones por las que sale, y dice incluso que el cálculo pudiera ser, como tú dices, perdedor, es decir, que bajen los números, que bajen las preferencias, que bajen el reconocimiento, que bajen todo, pero tenía que renunciar por un asunto de ética personal. El punto aquí es, en el entorno de fuera, el frente, o esto que se está conformando entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, ellos salen... ¿No se afectan con esto? ¿Salen...? Es que depende de esa valoración. Si Margarita Zavala va a quitar una parte importante de la intención de voto que se hubiese ido para el frente, creo que el frente pierde. Si en el otro escenario resulta que Margarita Zavala, al paso de las semanas y de los meses, se va diluyendo, porque esta sensación también se nos pierde en México. Cuando sucede la pérdida, cuando hay que respaldar a aquel que se percibe despojado, se da probablemente de manera muy rápida una sobrereacción de la gente apoyándolo, pero al paso de las semanas las cosas empiezan a normalizarse. Entonces, me parece que todavía tenemos que esperar un poco para medir claramente cuál va a ser el impacto en las intenciones de voto, ahora sí en un puro cálculo electoral, dejando de lado las cuestiones éticas o personales de Margarita, en puro cálculo electoral, cuál es la pérdida que va a tener eventualmente el Frente o el PAN. En esta línea de ideas, sí, coincido contigo, esta alianza o este sentimiento de identificación que tenemos los mexicanos para apoyar o respaldar a quienes han sido víctimas, Anaya sería un perdedor, ¿no es cierto? Creo que sí. Creo que sí, hasta el momento. Mi opinión, y ahí coincido con Enrique, hay que esperar para ver hacia dónde decantan las intenciones definitivas. Creo que la elección se va a definir en junio. Es decir, no vamos a ver hasta junio, la segunda semana o tercera semana de junio, a ver hacia dónde se van los votos útiles, tanto de la izquierda como del centro o como del votante panista o simpatizante panista tradicional. De aquí a junio vamos a ver, siento yo, a una Zavala muy competitiva, que si va perdiendo fuerza y sube el previsible candidato del Frente o del PAN, Ricardo Anaya, bueno, habrá que ver hacia dónde se van los votos útiles. Pero, ojo, Margarita va a ser competitiva y no se va a quedar con el 7%, al menos en las siguientes encuestas. De aquí hasta finales de mayo va a estar alta. Ver. Otros actores, el PRI, por ejemplo, Pablo, ¿le va bien con esto? ¿Le va mal? Al PRI le conviene dividir o atomizar el voto de la oposición. Mientras más candidatos de oposición haya, independientes o de partido, pues eventualmente, dicen los que hacen los cálculos, ellos podrían verse beneficiados. Eso dicen. Mira, ahí es cuestión de análisis exclusivamente. Yo creo que al PRI le conviene que se divida el voto de la izquierda, que el que se divida sea López Obrador, que no ocurra lo que pasó en el Estado de México, donde el PAN se desfondó y los votos fueron, muchos de ellos, hacia Morena, hacia la candidata, la señora Delfina Gómez. El corredor azul prácticamente se vació hacia Morena. Entonces, sí creo que hay para el PRI un riesgo si se desfonda el PAN. ¿Por qué? Porque la votación de la clase media enojada, incluso de los simpatizantes panistas, antigobiernistas, no se va a ir al PRI. Eso es muy selecta la gente que razona el voto de una determinada manera. El voto con el hígado es voto anti-PRI. ¿Por qué? Porque se lo han ganado. Hay que esperar. Yo no estoy tan seguro que el PRI no se beneficie al final de esta decisión.
Pero otra vez, en esta composición o recomposición de los votos, hay que ver los 7, 8, 10, 15, los que sean el porcentaje que eventualmente vaya para Zavala, a quién se lo quita. Si se lo quita al PAN, entonces me parece que el PRI gana, porque hoy en casi todas las encuestas aparece en tercer lugar. Quedaría ya en segundo lugar y probablemente en una contienda donde se perciban dos potenciales ganadores, que son Morena y el PRI. En ese sentido, no estoy tan seguro que el beneficio de la decisión de Margarita sea para Morena. Hay que esperar todavía. Nada más antes de irnos rápidamente, pero sucede porque acaba de pasar ayer con estas cartas de intención, por lo pronto, de los independientes ante el INE. Hay 35, creo. Sí. Es decir, pero esos a la hora de las firmas pues se van a ir decantando. Se van a ir decantando muchos a la hora de las firmas, harán trampa algunos, en fin, pero sí quedarán algunos independientes. Ahora bien, lo que hemos discutido ahora es la consecuencia de un hecho, es la consecuencia de la ruptura en el PAN. Lo que tenemos que analizar es por qué se rompió el PAN, y ahí Anaya no puede eludir su responsabilidad al decir esto beneficia al PRI. Señor, usted tenía que cuidar la unidad de su partido, esa era su chamba, no andar promoviéndose como candidato y fracturándolo. Esa es una. Y la otra, creo que con la división del PAN, López Obrador tiene medio pie en los pinos. ¿Coincides con esto, Enrique? No, Habrá que ver si llega el otro medio pie. Sí, llega el otro medio pie. Bueno, yo coincido contigo. Yo creo que Ricardo Anaya como líder, alguien decía por ahí, leía yo en las declaraciones de algunos panistas, decían, bueno, Ricardo Anaya es un político joven, inteligente, articulado, lo hizo bien en la Cámara, etcétera, pero como líder del partido fue incapaz de mantener la cohesión de los panistas. Hay un dicho muy mexicano y muy cierto: la ambición rompe el saco. Es más fuerte, pero... No se puede, como dice, comer, chiflar y comer pinole. Así es. Ricardo está así y va a ser candidato. Es mal presidente de partido porque le está pasando esto, y su jugada para convertirse en candidato, creo que le está saliendo. Sí. Pero no las dos cosas. La lección histórica, no sé si quepan las comparaciones o la parametría con Roberto Madrazo, cuando fue presidente del PRI y se impuso como candidato ahí en el 2005, 2006, y contender en esa elección. Resultó funesto, es decir, le fue muy mal, el PRI se fue hasta el tercer lugar, si no me equivoco. Es decir, no es bien visto por la ciudadanía el que se apropia de un partido y se coloca como candidato. Y ya no digamos del eterno candidato, que le ha pasado también, pero ¿le puede pasar a Anaya? Sí, es posible que sí. Lo que hemos dicho en este programa, o lo que he sostenido yo, que por supuesto que les va a pasar, que Anaya arrebató una candidatura, a ver si la logra sostener y no se le cae o se queda con un frente nada más con Movimiento Ciudadano. Pero Anaya arrebató una candidatura y en el pecado llevará la penitencia, porque partió a su partido justo ahora cuando tenían una gran posibilidad de volver a Los Pinos. No todo es negativo. El presidente de Morena va a ser candidato de Morena y sigue siendo el que encabeza las encuestas. Entonces, hoy por hoy, no sí. necesariamente el que alguien sea presidente de partido y eventual candidato lo inhabilita, lo hace negativo. En el caso de Anaya es más otra particularidad, es el hecho de que le cerró la puerta paso a todos los demás, a todos los que aspiraban, especialmente los que eran más fuertes. a Margarita. Yo quiero hacer una acotación. López Obrador, en los hechos, no es el presidente de un partido, es el dueño de un partido. Hay más, Sí. Sino que le pregunten al otro Anaya, del PT, ¿no es cierto? Por Ese ejemplo, también es dueño por del ejemplo. suyo. Vamos a mensajes, no se vaya, regresamos enseguida. Tenemos mucho más, la encuesta de Transparencia Internacional sobre corrupción. Volvemos.
cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político. Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Transparencia Internacional publicó una encuesta de los índices de corrupción en América Latina. ¿Quién paga más a nivel de América Latina por actos de corrupción, por servicios prestados por gobiernos federales o estatales? Y pues los números salen así, como ve usted. México ocupando, pues de forma vergonzosa, me parece, el primer lugar en América Latina por índices de soborno. Vean ustedes ahí, pues los más altos: República Dominicana 46, Venezuela, que está también, Perú, Panamá, y México 51%, Enrique. Hay que diferenciar qué es lo que mide este índice de la percepción usual de corrupción. Cuando se habla de corrupción, casi siempre se piensa en los Duarte, en los políticos, Borges, en políticos, en gobernadores. La pregunta específica que hizo Transparencia Internacional es cuán a menudo ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo a un docente o funcionario de una escuela, un trabajador de salud o un integrante de este sector, un funcionario para obtener un documento, un policía, un juez, un funcionario judicial o un funcionario gubernamental. Entonces, está midiendo básicamente la corrupción. Una red mucho más extendida, digamos. Y a ras de tierra, es decir, en el proceso de obtención de los servicios públicos. Si se tiene que darle 10 pesos al que recoge la basura, porque si no, no la recoge, bueno, esto es lo que mide que en México se paga, ¿no? Habitualmente, para que el basurero te recoja la basura. No implica esto el sentirse en absoluto aliviado, simplemente el observar que el tipo de corrupción que se está midiendo es una corrupción mucho más extendida y probablemente corrupción hormiga, no de los miles de millones de pesos asociados a estos personajes de los que hemos hablado, sino la corrupción de unos cuantos pesos o cientos de pesos en todo este ámbito. Y luego hay otra pregunta muy interesante que se pregunta a los entrevistados 22,000 en toda América Latina, ¿en dónde considera que ha aumentado más la corrupción? ¿En qué país aumentó más la corrupción? No es sorpresa. Número uno, Venezuela, con 87%, el país en el que sus propios ciudadanos dicen que la corrupción aumentó más durante el último año. Chile, me sorprendió porque Chile tiene una fama de integridad en la región. Chile está en segundo lugar con 80%, Perú en tercero, Brasil 78%. Aquí México anda a media tabla. 61% de los entrevistados consideran que la corrupción ha subido. Otra vez, es mucha gente la que considera que la corrupción ha subido, pero no encabeza la región. Sí, hay dos tipos de corrupción, como lo señala Enrique. Esta corrupción micro que nos hace estar habituados a ella, que para estacionarnos tenemos que pagar 20 pesos para que nos quiten un tambo que nos pusieron, pero también está la gran corrupción donde aparecen las caballerizas, aparecen los aviones y aparecen los departamentos en Nueva York. Es decir, creo que hace bastante más daño la segunda. Ahora, tiene esto de Transparencia Internacional, es un enésimo aviso de que el país tiene que cambiar, y yo creo que va a cambiar. Gane el PRI, gane Morena, gane un independiente, gane el PAN o gana quien sea. Hay un empuje de la sociedad para que esto cambie, y una de las tareas del próximo gobierno tendrá que ser encabezar esta transformación nacional que nos dicen a gritos: no podemos seguir con la corrupción en estos niveles. Coincido. En fin, me gustaría ser tan esperanzador, ojalá y lo logremos. Me parece que la encuesta habla de un
entramado mucho más complejo, porque a lo mejor combatir la corrupción institucional, la de los funcionarios y los gobernadores, con candados y contrapesos, tiene su complejidad, pero creo que en eso pues el Sistema Nacional Anticorrupción ha avanzado y ahí hay algunas cosas. Pero combatir esta otra, la del ciudadano de a pie pagando por el estacionamiento, por el basurero, al policía del semáforo, híjole, esa está más difícil, ¿no crees? Sí, se ha avanzado en algunas. Yo creo, y en los estados tal vez tienen otra percepción, que se ha abatido muchísimo desde que yo empecé a manejar hace un montón de años. Ahora se paga mucho menos mordida. Las policías han bajado muchísimo su corrupción, pero se nos brinca por otros lados. Estamos viendo los edificios que se han caído, los edificios mal construidos, edificios que se hicieron sin ningún papel, sin ningún permiso. Todo eso es corrupción, corrupción de ambos lados. Del servidor público. Del servidor público y de los ciudadanos. Y todo servidor público antes de serlo fue ciudadano, nada más que lo pusieron donde hay. Entonces tenemos un mal social que hay que abatir. Es interesante señalar que ya no en México, sino en América Latina en conjunto, incluyendo México, los dos ámbitos en los que se percibió mayor corrupción son escuelas y servicios de salud. O sea, la obtención de un servicio escolar y la atención a algún problema de salud son los temas donde apareció más casos de corrupción, por encima incluso de las policías. Pero como percepción de quiénes son los más corruptos, hay dos profesiones que aparecen siempre en primer lugar: políticos y policías. Esos son los que se llevan el campeonato latinoamericano de la corrupción. Bueno, pues ahí están los números y las mediciones. Vamos a ver, yo coincido con Pablo, me parece que será un tema de campaña obligado, sí, pero será un tema de combate frontal en los siguientes años en este país, porque no solamente por estas señales de que estamos en primeros lugares internacionales, sino por un enojo extendido en la ciudadanía, ¿no es cierto? Por supuesto. Fíjate que conectando este tema con la otra encuesta de la que vamos a comentar, que es el tema de lo que piensan los líderes. Sí hay conexión, ¿verdad? Hay una conexión muy clara. El 57% de los líderes que fueron entrevistados por Consulta Mitofsky piensa que el problema número uno de México es la corrupción. De lejos, este segmento de la población considera que el problema más grave es corrupción, que no es el común que otras encuestas reflejan. Lo arrojen, exactamente. Aparece más la inseguridad como el problema número uno, pero en este caso la gente más informada habla de la corrupción como el problema principal. Y aquí esta encuesta, que es interesantísima porque la hace Consulta Mitofsky y mide un poco preferencia o liderazgo hacia el 2018 y pone así nombres concretos de quiénes serían los preferidos para encabezar, ¿no es cierto? Y ahí aparece como primer lugar, me parece que es el 19%, Enrique, así es. José Antonio Meade. Así es, aparece en primer lugar a distancia de los demás con un 19%. En segundo lugar, y hay que subrayarlo, López Obrador con 10%. Uno podría pensar que en este segmento López Obrador no tiene entrada, no tiene arraigo, sí 10%. Y tercer lugar, y aquí soportando la visión de Pablo, Margarita Zavala con 9%. Sí, creo que la opción de Meade no solamente es por su trayectoria intachable en la administración pública, que ha estado en todos o prácticamente todos los cargos imaginables y nunca ha tenido una mancha de dinero. Y en eso, qué curioso, el partido al que más se asocia con corrupción, yo pienso que es el que tiene los precandidatos más limpios de los partidos. Eso me parece una paradoja que el electorado tendrá que resolver. Vaya, fíjate que lo señalas y me parece, vaya contradicción, ¿no? Sí. Pero no en balde, y por eso las declaraciones del presidente hace algunas semanas, que le salió a responder el secretario de Gobernación de forma muy interesante cuando dijo que necesitaban a un candidato pulcro, limpio, intachable, etcétera. Sí. Y tal vez, es decir, si uno ve a estos cuatro, sí, pienso en Narro, pienso en Nuño, pienso en Meade, pienso en 3 de los 4.
reúnen esas características. Sin duda, sin duda. Y no veo en los otros partidos, cuando veo el Frente Ciudadano, encabezado por Anaya, que ha sido cuestionado, creo que a veces con vileza de parte del gobierno, pero lo veo junto a Dante Delgado Ranauro y junto a Alejandra Barrales. Perdóname, no me vengan a hablar de transparencia, de honestidad, que son los que van a limpiar el país de los Mit, de los Nuño, de los Narro. No, estamos equivocados. Bueno, cada uno de esos tiene su propia historia, ¿no es cierto? Y su propia colita que le pisen, ¿no es cierto? A propósito de los atributos, cuando se pregunta, ya no respecto a personas, sino atributos, ¿qué es lo que debe distinguir a un líder que enfrente los retos que tiene México? El que aparece como número uno es integridad y honestidad, que es, digamos, muy consistente con la otra parte del sondeo, con un 69% de respuestas. En segundo lugar, trayectoria y experiencia con 37%, o sea, mucho más abajo. La gente, por lo menos en este grupo, está prefiriendo al honesto. Si también tiene trayectoria y experiencia, mejor, bienvenidos, claro, pero mucho mejor. Pero de entrada, la puerta tiene que ver con honestidad. Si no es honesto, no pasa en la consideración de este grupo. Lo dices bien, eso es consistente con que José Antonio Meade salga en primer lugar en la encuesta, ¿no? Sí, y vamos a ver cuando se expongan otras precandidaturas, incluso del propio PRI, personas tan honestas como Aurelio Nuño, que se le puede criticar los modos o nos gusta o nos gusta la reforma educativa, pero el tipo es intachable. Bueno, y ahí está el doctor Narro también, me parece, que está en esa categoría. Sí será un tema de análisis a lo largo de los siguientes meses, sí. Pablo, esta contradicción de este partido con estos señalamientos. No es gratuito hoy que el PRI, o por lo menos el líder del PRI, el presidente de la República, esté pensando en estos perfiles, ¿no es cierto? Y algo que hay que subrayar es que no toda la gente piensa como piensa este grupo de líderes. Exacto. Vamos a ver en las próximas semanas, cuando se publiquen encuestas a población abierta, ya no a este segmento, que las posiciones van a cambiar cuando no se pregunta a este grupo, cuando se pregunta al común de la gente. Bueno, pues ahí está. Viene un panorama, me parece, de mucho movimiento y de mucha volatilidad después de la decisión de Margarita y de lo que vendrá en los acomodos de los partidos. Pablo, gracias, buenas noches. Gracias a ti, ustedes. Enrique, muchas gracias, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación le retransmitimos La Silla Roja, que pasamos el día de ayer por la noche, el domingo por la noche, una interesante entrevista con el director del Senapred y las medidas en las que México ha avanzado para prevenir y atender desastres y emergencias. Muchas gracias, buenas noches.